Hola, soy Sofía, y vi cómo mi propia familia, mis padres y mi tío, trataban al hombre que construyó todo lo que teníamos como un estorbo, como un mueble viejo que solo esperaban desechar para quedarse con su dinero. Fue la traición más silenciosa y cruel que he presenciado, una que se desarrollaba cada día entre las paredes de nuestra lujosa casa. Ver cómo la codicia puede envenenar el alma de las personas que se supone que deben amarte es algo que te rompe por dentro. ¿Alguna vez has visto cómo la gente que amas se transforma en extraños por dinero? Antes de contarte el momento exacto en que sus sonrisas falsas se convirtieron en un plan monstruoso, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucedió cuando regresaron de su supuesto viaje y encontraron a mi abuelo esperándolos con una sorpresa que les cambiaría la vida para siempre. Vivíamos en una enorme villa en Coral Gables, Miami, un lugar que para cualquier otra persona parecería un paraíso, pero para mí se había convertido en una prisión dorada. Mi abuelo Javier, el fundador del negocio familiar y el verdadero patriarca, era tratado como una sombra. Mi padre, Ricardo, y mi tío, Mateo, hablaban de él en tercera persona, incluso cuando estaba sentado en la misma habitación, discutiendo sus finanzas y su salud como si fuera un objeto sin voz ni voto. Mi madre, Elena, era una cómplice silenciosa, siempre de acuerdo con mi padre, más preocupada por mantener las apariencias y el estatus que por la dignidad de su propio suegro. Yo, con 24 años, me sentía como una extraña, una espectadora impotente de una crueldad cotidiana que me revolvía el estómago y me llenaba de una rabia silenciosa que no sabía cómo expresar. El símbolo más doloroso de esta falta de respeto era el reloj Rolex de mi abuelo. No era un modelo nuevo y llamativo, sino uno antiguo, de oro, que mi abuela le había regalado en su 20º aniversario de bodas. Mi padre, Ricardo, lo llevaba en su muñeca todos los días. Cuando le pregunté por qué, su respuesta fue una puñalada de cinismo. Lo estoy cuidando para que papá no lo pierda, decía con una sonrisa arrogante, como si le estuviera haciendo un favor. Veía a mi abuelo mirar ese reloj en la muñeca de su hijo, y en sus ojos no había ira, solo una profunda y cansada tristeza. Era como si viera un pedazo de su propia historia, de su amor por mi abuela, profanado y convertido en un simple trofeo de la codicia de su hijo. Ese reloj representaba todo lo que estaban haciendo, robarle su vida en pedazos, justo delante de sus narices. Me sentía completamente sola y ahogada en esa casa. Cada vez que intentaba intervenir, que pedía un poco más de respeto para mi abuelo, mis padres me trataban como a una niña ingenua. Sofía, no entiendes de negocios, decía mi padre. Tu abuelo ya no está en condiciones de tomar decisiones. Mi madre era peor. Usaba un tono de falsa preocupación. Cariño, solo nos preocupamos por él. Eres demasiado sensible. Me hacían sentir estúpida, como si mi amor y mi lealtad fueran una debilidad. La tensión en las cenas era insoportable, un silencio espeso cargado de palabras no dichas y miradas calculadoras. Yo era invisible para ellos, una pieza sin importancia en su tablero de ajedrez, y esa invisibilidad, aunque dolorosa, se convertiría más tarde en mi mayor ventaja. Nadie sospecharía jamás de la chica silenciosa y sensible. Recuerdo las tardes que pasaba con mi abuelo en su estudio antes de que todo empeorara. Él me contaba historias de cómo había empezado su empresa con apenas unos cuantos dólares y un sueño. Me enseñó a jugar ajedrez, no para ganar, sino para pensar estratégicamente. La vida no se trata de la fuerza con la que golpeas a Sophie, me decía, sino de saber cuándo mover tus piezas con inteligencia y paciencia. Esos recuerdos eran mi ancla, mi refugio. Contrastaban brutalmente con el hombre que mis padres intentaban pintar, un anciano frágil y confundido. Yo sabía la verdad, su cuerpo estaba más débil, pero su mente seguía siendo tan afilada como siempre. Era un león enjaulado, y cada día que pasaba, mi determinación de protegerlo crecía, alimentada por el amor que él me había dado y que mi propia familia le negaba. La crueldad de mi padre y mi tío escaló de formas sutiles pero devastadoras. Un fin de semana decidieron reorganizar el estudio de mi abuelo, el único espacio que él todavía consideraba suyo. Cuando regresé de la universidad encontré cajas apiladas en el pasillo.
Habían vendido algunos de sus libros de primera edición y objetos de colección, cosas que tenían un valor sentimental incalculable para él. Mi madre lo justificó con una frialdad escalofriante. Solo estábamos haciendo espacio, acumulaba demasiadas cosas viejas. Vi a mi abuelo de pie en el umbral de su estudio alterado, mirando los huecos vacíos en sus estanterías. No dijo nada, pero su postura encorvada lo decía todo. Estaban borrando sistemáticamente su identidad, su historia, para hacerle sentir que ya no pertenecía a ese lugar, que su tiempo había pasado. Mi abuelo era un hombre de una dignidad inmensa. A pesar de las humillaciones diarias, rara vez se quejaba. Soportaba los comentarios condescendientes y el aislamiento con una fortaleza que me partía el corazón. Sabía que no estaba confundido ni senil, como mi padre le gustaba sugerir a sus amigos. Su mente estaba perfectamente lúcida. A veces, en medio de una cena tensa, nuestros ojos se encontraban por encima de la mesa. En su mirada veía una mezcla de resignación y un profundo afecto por mí. Era una comunicación silenciosa, un pacto no verbal en el que ambos sabíamos la verdad de lo que estaba sucediendo. Él entendía que yo era su única aliada en esa casa llena de enemigos, y yo entendía que su silencio no era debilidad, sino una estrategia de supervivencia, esperando el momento adecuado, aunque yo no sabía si ese momento llegaría alguna vez. Mis padres se burlaban constantemente de mis esfuerzos por ser independiente. Yo tenía un trabajo de medio tiempo en la biblioteca de la universidad y ahorraba cada dólar que podía en una cuenta separada. Para ellos era un gesto ridículo. «¿Por qué te esfuerzas tanto, Sofía?», me dijo mi madre una vez con una risa condescendiente. «Con todo el dinero que tu abuelo nos dejará, no tendrás que trabajar un solo día en tu vida». Esa frase encapsulaba su mentalidad. Daban por hecho que la fortuna de mi abuelo ya era suya. Mis pequeños ahorros, que para mí representaban mi libertad y mi dignidad, para ellos eran una excentricidad infantil. No tenían idea de que ese dinero, ganado con mi propio esfuerzo y despreciado por ellos, se convertiría en la herramienta que usaría para desmantelar su mundo de mentiras y codicia. La atmósfera en la casa se volvió aún más extraña en las últimas semanas. Empecé a escuchar a mi padre y a mi tío Mateo hablando en susurros en el despacho, con un tono de emoción contenida. Hablaban de un viaje, unas merecidas vacaciones para mi abuelo en México. Decían que era para que se relajara, para que disfrutara del sol en un lugar tranquilo. Pero la forma en que lo decían, las sonrisas cómplices que intercambiaban cuando pensaban que nadie los veía, me helaron la sangre. Había un brillo en sus ojos que no era de generosidad, sino de triunfo. Un nudo de pavor se instaló en mi estómago. No sabía exactamente cuál era su plan, pero una cosa era segura: ese viaje no era un regalo para mi abuelo. Era el principio del fin que ellos habían estado planeando durante tanto tiempo. Los preparativos para el supuesto viaje a México fueron una obra de teatro macabra. Mi madre, Elena, doblaba la ropa de mi abuelo con una eficiencia fría, eligiendo prendas viejas y desgastadas que él rara vez usaba. «Para que esté cómodo», decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mientras tanto, mi padre y mi tío Mateo hablaban en voz alta sobre sus propios planes, sobre los restaurantes de lujo que visitarían y los campos de golf que probarían, como si mi abuelo ya no estuviera allí para escucharlos. Cada vez que yo intentaba preguntar por el itinerario exacto o el nombre del hotel, me daban respuestas vagas y evasivas. «Es una sorpresa, Sofía. No arruines la sorpresa para tu abuelo», me decía mi padre, dándome una palmadita condescendiente en la cabeza. La maleta de mi abuelo era pequeña y modesta. Las de ellos, enormes y llenas de ropa de diseñador. Estaban empacando para 2 viajes completamente diferentes. El día de su partida, el aire en la villa de Coral Gables era denso y pesado. Mi padre, Ricardo, puso una mano en el hombro de mi abuelo con una falsa muestra de afecto, guiándolo hacia la puerta como si fuera un niño. «Vamos, papá, tu paraíso te espera», dijo con un tono que pretendía ser jovial pero que sonaba a sentencia. Cuando me acerqué para darle un abrazo a mi abuelo, mi madre se interpuso sutilmente. «No lo alteres más, cariño. Ya está un poco confundido con el viaje», susurró, su perfume caro llenando el aire entre nosotros.
Logré encontrar la mirada de mi abuelo por encima de su hombro. En sus ojos no vi confusión, sino una profunda y lúcida tristeza, una despedida silenciosa que me rompió el corazón. Los vi subir al auto, mi abuelo en el asiento trasero, una figura frágil enmarcada por la ventanilla, mientras mi padre, luciendo el Rolex de mi abuelo en su muñeca, arrancaba el motor con una sonrisa de triunfo. La excusa que me dieron para no acompañarlos fue tan insultante como predecible. Es un retiro tranquilo, Sofía, un lugar para gente mayor. Te aburrirías hasta las lágrimas, le explicó mi madre, ajustándose sus gafas de sol. Además, tienes tus exámenes finales, no queremos que te distraigas. Lo decían como si me estuvieran haciendo un favor, como si su decisión estuviera basada en una genuina preocupación por mi bienestar. La verdad era obvia, mi presencia era un inconveniente para su plan. Yo era la única que los miraba con sospecha, la única que no participaba en su farsa de familia amorosa. Dejarme atrás no era para protegerme del aburrimiento, era para eliminar a la única testigo que podría haberles causado problemas. Me sentí impotente, encadenada por mi propia juventud y mi aparente falta de poder en esa casa. Una vez que se fueron, la enorme villa se sintió como un mausoleo. El silencio era ensordecedor, cada eco en los pasillos de mármol me recordaba su ausencia. Subí al estudio de mi abuelo, el espacio que habían profanado semanas antes. Me senté en su viejo sillón de cuero, inhalando el leve aroma a libros antiguos y tabaco de pipa que aún persistía. Toqué las marcas en las estanterías donde antes estaban sus objetos más preciados. La rabia que había estado hirviendo a fuego lento dentro de mí comenzó a solidificarse, convirtiéndose en una fría y pesada determinación. Ya no era solo tristeza o impotencia. Era una certeza absoluta de que algo terrible estaba sucediendo, y que si yo no hacía algo, nadie más lo haría. El lujo que me rodeaba, las obras de arte en las paredes, los muebles caros, de repente me pareció grotesco, el botín de una guerra silenciosa que estaban librando contra su propio padre. Los primeros días fueron una tortura de incertidumbre. Llamaba a mis padres todos los días y cada conversación era una capa más de mentiras. Tu abuelo está de maravilla, Sofía. Pasó la tarde leyendo junto al mar, me decía mi padre con una voz demasiado relajada. Cuando pedía hablar con él, siempre había una excusa. Está durmiendo la siesta. Acaba de tomar su medicina y está somnoliento. Salió a caminar con Mateo. Nunca me dejaban hablar con él. Su negativa, envuelta en una falsa preocupación por su salud, era la confirmación que necesitaba. Estaban aislándolo deliberadamente, cortando su única conexión con alguien que realmente se preocupaba por él. El pánico comenzó a apoderarse de mí, una sensación helada que se extendía por mi pecho. Sabía que el tiempo se estaba agotando. En medio de mi desesperación, un recuerdo vino a mi mente como un salvavidas. Alejandro Vargas, el viejo abogado y amigo de mi abuelo. Mi padre siempre se había quejado de él, diciendo que era un dinosaurio que no entendía las finanzas modernas. Hacía un par de años lograron convencer a mi abuelo de que lo reemplazara por un bufete de abogados más agresivo y corporativo. Recordé haber visto una vieja agenda de cuero en el escritorio de mi abuelo. Corrí a su estudio y la encontré en el último cajón, debajo de un montón de papeles viejos. Pasé las páginas con manos temblorosas hasta que encontré su nombre, Alejandro Vargas, con un número de teléfono y una dirección en el centro de Miami. Sentí una pequeña chispa de esperanza. Tal vez este hombre, a quien mi familia había descartado y despreciado, sería el único que me creería. La llamada llegó en la tercera noche, justo después de la medianoche. El teléfono sonó, mostrando un número desconocido con un código de área de México. Mi corazón se detuvo. Contesté con un nudo en la garganta. Al principio solo hubo estática, y luego una voz débil y temblorosa que apenas reconocí como la de mi abuelo. «Sophie», susurró, y el alivio y el terror me golpearon al mismo tiempo. Su voz estaba llena de un miedo que nunca le había escuchado. Intentó decir algo más, pero las palabras se entrecortaban. «Me abandonaron», logró decir con claridad, su voz quebrándose. «En un pueblo, sin nada». Antes de que pudiera responder,
Antes de que pudiera preguntarle dónde estaba, la línea se cortó. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Me quedé inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el pitido monótono de la línea muerta. El teléfono se deslizó de mi mano y cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. El mundo se desvaneció en un zumbido. Me abandonaron. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza, una y otra vez. Cada repetición era una puñalada. La imagen de mis padres sonriendo mientras se iban se superpuso con el terror en la voz de mi abuelo. La traición era completa, absoluta y más monstruosa de lo que jamás había imaginado. No era solo codicia, era una crueldad calculada. Lo habían dejado solo, en un país extranjero, sin dinero, sin documentos, sin forma de volver a casa. La tristeza que había sentido durante meses se evaporó, reemplazada por una furia helada y cristalina. En ese momento dejé de ser la nieta sensible y silenciosa. Me convertí en la única esperanza de mi abuelo. Mi primer impulso fue llamar a la policía, marcar el 911 y gritarles lo que mis padres habían hecho. Pero me detuve, la mano sobre el teléfono. ¿Qué les diría? Que mis padres, Ricardo y Elena Moreno, respetados miembros de la comunidad de Coral Gables, habían abandonado a su propio padre en México. Se reirían de mí. Mis padres negarían todo. Dirían que su hija era emocionalmente inestable, que estaba inventando historias porque no le gustaba que se llevaran al abuelo de vacaciones. Tenían el dinero, el estatus y la credibilidad. Yo no tenía nada más que una llamada cortada de un número desconocido. No, la policía no era una opción. Jugar según sus reglas era imposible. Tendría que crear mis propias reglas. Me senté frente a mi computadora, con las manos aún temblando. Abrí mi cuenta bancaria. Allí estaba, la modesta suma que había ahorrado de mi trabajo en la biblioteca, el dinero que mi madre había ridiculizado. Tampoco, cariño, ¿para qué te molestas, Sid? Había dicho una vez. En ese momento, esa pequeña cantidad de dinero se sintió como un tesoro, como el arsenal más poderoso del mundo. Era mío, ganado con mi propio esfuerzo. Era el dinero de la libertad. Sin dudarlo un segundo más, busqué vuelos a Oaxaca, México, el único lugar que había escuchado mencionar a mi tío en una de sus conversaciones descuidadas. Compré un boleto de ida para la mañana siguiente. El costo consumió casi todos mis ahorros, pero no me importó. Ese dinero, despreciado por ellos, era el que iba a financiar el desmantelamiento de su mundo perfecto. Con el boleto de avión confirmado en mi pantalla, tomé la vieja agenda de mi abuelo. Busqué de nuevo el número de Alejandro Vargas. Respiré hondo, tratando de calmar los latidos de mi corazón. Marqué los dígitos lentamente, cada uno un paso hacia un territorio desconocido. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz grave y tranquila respondiera. ¿Diga? Señor Vargas, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Mi nombre es Sofía Moreno. Soy la nieta de Javier. Hice una pausa, y luego dejé que todo saliera, la historia del viaje, las excusas, la llamada telefónica. Él escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, no hubo escepticismo en su voz, solo una seriedad profunda y compasiva. Sofía, dijo, no te muevas de casa. Voy para allá ahora mismo. Cuéntame todo desde el principio. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Menos de 30 minutos después de mi llamada, un auto sedán negro se detuvo frente a la villa. De él bajó un hombre que, a pesar de su edad, se movía con una energía y una seguridad que me tranquilizaron al instante. Era Alejandro Vargas. Su traje estaba impecable, pero sus ojos, profundos y analíticos, mostraban una calidez que me desarmó. Entró en la casa y, en lugar de maravillarse con el lujo que intimidaba a la mayoría de la gente, su mirada recorrió el espacio con una familiaridad teñida de tristeza. Se sentó frente a mí en el gran salón y dijo con una voz suave pero firme: Sofía, necesito que me cuentes todo. Cada detalle, cada conversación, cada mirada extraña que recuerdes. No omitas nada, por insignificante que te parezca. Tu abuelo es mi amigo, y no lo vamos a dejar solo.
Sentí como si un peso enorme comenzara a levantarse de mis hombros, reemplazado por la urgencia de la tarea que teníamos por delante. Le conté todo. Las palabras salían de mi boca como un torrente incontrolable. Le hablé del reloj Rolex en la muñeca de mi padre, un trofeo de su falta de respeto. Describí la reorganización del estudio, cómo habían vendido pedazos de la historia de mi abuelo sin pestañear. Le repetí las conversaciones en susurros, la mención casual de Oaxaca, la forma en que me impidieron ir con ellos usando mis exámenes como excusa. Finalmente, le conté sobre la llamada, la voz rota de mi abuelo diciendo, «Me abandonaron», y el silencio aterrador que siguió. Alejandro no me interrumpió ni una sola vez. Me escuchó con una concentración absoluta, asintiendo lentamente, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, no había duda en su mirada, solo una ira fría y contenida. «Les creí capaces de muchas cosas, Sofía», dijo. «Pero esto es una monstruosidad, te creo. Y vamos a traer a Javier de vuelta». Inmediatamente, Alejandro pasó al modo de estratega. Su mente, afilada como un bisturí, comenzó a diseccionar el problema. «¿Recordaste ver el número de teléfono desde el que llamó?», preguntó. Negué con la cabeza, la frustración apoderándose de mí. No, era un número desconocido. No pensé en anotarlo. Él asintió. «No importa. La clave es Oaxaca, pero Oaxaca es un estado grande. Necesitamos ser más específicos». Me explicó con una claridad brutal la situación legal. Sin pruebas contundentes, la palabra de una joven emocional contra la de dos empresarios respetados y su esposa no significaría nada. Podrían fácilmente pintarme como una nieta inestable y sobreprotectora. «Tenemos que movernos con inteligencia, Sofía. El secreto es nuestra única arma. Ellos creen que tienen todo el tiempo del mundo para construir su mentira. No saben que nosotros ya estamos actuando». De repente, una imagen fugaz cruzó mi mente. El día que se fueron, justo antes de salir, vi a mi padre en su estudio. Estaba vaciando sus bolsillos y arrugó un pequeño trozo de papel, lanzándolo a la papelera con un gesto de fastidio. En ese momento no le di importancia, pero ahora... «Espera», le dije a Alejandro, levantándome de un salto. Corrí al estudio, mi corazón latiendo con una nueva esperanza. Metí la mano en la papelera, entre sobres rotos y notas sin importancia. Y allí estaba. Un pequeño recibo arrugado de una agencia de viajes local. No era un boleto de avión ni la reserva de un hotel de lujo. Era un boleto de autobús, comprado en efectivo, solo de ida, desde la ciudad de Oaxaca hasta un pequeño y remoto pueblo llamado San Pablo Villa de Mitla, un lugar del que nunca había oído hablar. Se lo mostré a Alejandro. Sus ojos se entrecerraron mientras lo leía. La expresión de Alejandro cambió por completo. La cautela fue reemplazada por una certeza de acero. «Esto lo cambia todo», dijo, su voz baja y cargada de significado. «Esto no es un descuido, es una prueba de premeditación. Compraron un boleleto de autobús a un pueblo perdido. Ningún jurado creería que esas eran unas vacaciones de lujo». Sostuvo el pequeño papel como si fuera una joya. «Tu vuelo a Oaxaca es la decisión correcta, pero ahora tenemos un destino. San Pablo Villa de Mitla. Ahí es donde está». La existencia de ese pequeño trozo de papel, rescatado de la basura, se sentía como un milagro, una señal de que no estábamos completamente a ciegas. La codicia de mi padre y su arrogancia al pensar que nadie investigaría sus movimientos les había hecho cometer un error, un pequeño pero crucial error que ahora se convertía en nuestra principal ventaja. Alejandro sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Su español era fluido y autoritario. Habló con alguien a quien llamó Ernesto, una persona de su total confianza en México. Le explicó la situación en términos codificados, hablando de un cliente perdido y una ubicación delicada. Le dio el nombre del pueblo, San Pablo Villa de Mitla. Después de colgar, se volvió hacia mí. «Ernesto es un investigador privado, de los mejores. Se encontrará contigo en el aeropuerto de Oaxaca. No hables con nadie más. Él te ayudará a organizar la búsqueda de forma discreta. La policía local podría alertar a tus padres si hacemos una denuncia formal demasiado pronto».
De repente, mi viaje solitario se había convertido en una operación coordinada. Ya no era solo una nieta desesperada. Era parte de un plan, una pieza clave en el rescate de mi abuelo. Mientras metía unas cuantas cosas en una mochila, la enormidad de lo que estaba a punto de hacer me golpeó con toda su fuerza. Iba a volar a otro país, a un pueblo que no podía ni ubicar en un mapa, para encontrar a mi abuelo abandonado. Miré a mi alrededor, a las paredes de la villa adornadas con arte caro y a los muebles de diseñador que mi madre tanto amaba. Todo parecía falso, una fachada de cartón piedra que ocultaba la podredumbre que había debajo. Vi una pequeña foto en mi mesita de noche, mi abuelo y yo en la playa, cuando yo tenía unos 10 años, ambos riendo a carcajadas. La tomé y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Esa imagen, ese recuerdo de amor genuino, era más real y valioso que cualquier cosa en esa casa. Era mi brújula, mi recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Justo cuando me dirigía a la puerta, con Alejandro a mi lado, él me detuvo suavemente. Me miró directamente a los ojos. Su expresión era de una seriedad absoluta. Sofía, escúchame con atención. Cuando encuentres a Javier, lo más importante es llevarlo a un lugar seguro. No a un hotel, no a la casa de un extraño. Llévalo directamente al consulado de Estados Unidos más cercano. Explícales la situación. Ellos le proporcionarán documentos temporales y un lugar seguro donde quedarse. No llames a tus padres. No les envíes mensajes. No les des ninguna pista de que sabes la verdad. Nuestro único poder en este momento reside en su ignorancia. Creen que eres la niña buena y callada que está estudiando para sus exámenes aquí en Miami. Deja que sigan creyéndolo. Sus palabras se grabaron en mi mente, una estrategia clara en medio del caos emocional. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Mi sangre se heló. Miré a Alejandro con pánico. Él simplemente asintió, indicándome que respondiera. Actúa con normalidad, susurró. Respiré hondo y contesté, tratando de que mi voz sonara tranquila. Hola, mamá. Su voz sonó empalagosamente dulce, como siempre lo hacía cuando quería ocultar algo. ¿Cómo estás, cariño? ¿Todo bien con tus estudios? Me preguntó sobre mi día con un falso interés que me revolvió el estómago. Tu abuelo está de maravilla, continuó, su voz llena de una alegría fingida. Está descansando mucho, el aire de mar le está sentando de maravilla. Cada palabra era una mentira, una daga que se clavaba más hondo. Logré murmurar que todo estaba bien, que estaba estudiando mucho y colgué lo más rápido que pude. Apenas terminé la llamada, un temblor de rabia pura me recorrió el cuerpo. La facilidad con la que mentía, la crueldad escondida detrás de su tono maternal, era repugnante. Alejandro puso una mano firme en mi hombro, anclándome a la realidad. Esa llamada fue un error de ellos, Sofía, dijo con una voz tranquila pero llena de convicción. La arrogancia los ciega. Creen que te tienen controlada, que su plan es perfecto. Esa confianza será su perdición. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Me acompañó hasta la puerta y, antes de que me fuera, me dijo, «Ve, encuentra a tu abuelo. Yo me encargaré de preparar el campo de batalla legal aquí. Cuando regresen, no encontrarán a la familia que esperan». Salí de la vila de Coral Gables, dejando atrás esa prisión dorada, y me dirigí hacia el aeropuerto, hacia lo desconocido, con el corazón lleno de miedo, pero con el alma ardiendo en determinación. El vuelo a Oaxaca fue el más largo de mi vida. Cada milla que me alejaba de Miami era una milla que me acercaba a lo desconocido. Miraba por la ventanilla el mar de nubes, sintiéndome increíblemente pequeña y sola, pero con una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. La foto de mi abuelo y yo, arrugada por el sudor de mi mano en mi bolsillo, era mi único talismán. Ya no era la nieta asustada que observaba las injusticias desde un rincón. Era una soldado en una misión de rescate, y mi único enemigo era la gente a la que se suponía que debía llamar familia. Mis ahorros, ese dinero que mi madre había despreciado, estaban pagando por cada segundo de ese vuelo, cada metro que me acercaba a él. Era el dinero de mi independencia y ahora se había convertido en el dinero de su salvación. Al aterrizar en Oaxaca,
el calor húmedo y los sonidos vibrantes de un lugar completamente ajeno. A mí me envolvieron, y por un momento el pánico amenazó con paralizarme. Pero entonces vi a un hombre de mediana edad, con un rostro sereno y ojos observadores, que sostenía un pequeño cartel con mi apellido. Era Ernesto, el investigador que Alejandro había contratado. Su apretón de manos fue firme y su voz tranquila. Señorita Moreno, Alejandro me ha puesto al corriente. No se preocupe. Encontraremos a su abuelo. Su calma profesional fue como un bálsamo para mis nervios. No hizo preguntas innecesarias ni me trató con condescendencia. Me guió a través de la multitud hasta un vehículo discreto, y en cuestión de minutos estábamos en camino, dejando atrás la ciudad y adentrándonos en el corazón de un país que yo no conocía, en busca del único familiar que me importaba. El viaje a San Pablo Villa de Mitla fue un trayecto a través de un paisaje que se volvía cada vez más árido y remoto. Pasamos por pequeños pueblos donde la vida parecía moverse a un ritmo completamente diferente. Ernesto conducía con una eficiencia silenciosa, explicándome el plan. No podemos llegar preguntando por un millonario americano. Eso levantaría sospechas y podría ponerlo en peligro. Buscaremos a un turista mayor, posiblemente desorientado, que llegó hace unos días. Cada kilómetro que avanzábamos, la imagen de mi abuelo, solo y vulnerable en este entorno tan extraño para él, se hacía más vívida y dolorosa. La crueldad de mi padre y mi tío era inimaginable. No solo lo habían abandonado, lo habían despojado de su identidad y lo habían arrojado a un lugar donde sería invisible, un anciano más sin nombre ni historia. Llegamos al pueblo al atardecer. Era un lugar pequeño y polvoriento, con una iglesia en el centro y casas de colores vivos. La gente nos miraba con una curiosidad amable. Empezamos a preguntar en las tiendas y en la pequeña plaza, mostrando una foto reciente de mi abuelo que yo había traído. Después de varios intentos fallidos que me encogieron el corazón, una mujer que vendía artesanías reconoció la foto. «Ah, el señor Javier», dijo. «El pobre hombre. Llegó en el autobús hace unos días, muy confundido. La doctora del dispensario lo está cuidando». Nos indicó el camino hacia una modesta clínica local. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Estaba a solo unos metros de él. La pesadilla estaba a punto de terminar o de empezar de nuevo. Entré en la pequeña clínica y lo vi. Estaba sentado en una cama sencilla, mirando por la ventana. Estaba más delgado, pálido, y llevaba una camisa prestada que le quedaba grande. Pero era él. Su dignidad seguía intacta, a pesar de todo. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par, primero con incredulidad y luego con un torrente de alivio que pareció devolverle el color al rostro. «Sophie», susurró, y su voz se quebró. Corrí hacia él y lo abracé, y por primera vez en días me permití llorar. Lloré de rabia, de alivio, de amor. Él me abrazó con la poca fuerza que tenía. «Viniste. Sabía que vendrías», dijo contra mi cabello. En ese abrazo no éramos nieta y abuelo. Éramos dos supervivientes, dos aliados que se habían encontrado en medio de las ruinas de nuestra familia. Ernesto se encargó de todo con una discreción admirable. Habló con la doctora, una mujer de corazón enorme que había cuidado de mi abuelo sin pedir nada a cambio, y le compensó generosamente por sus gastos y su amabilidad. Mientras mi abuelo se cambiaba a la ropa que le había traído, me contó en frases cortas y precisas lo que había sucedido. Cómo mi padre le había quitado la cartera y el teléfono en un restaurante de carretera con la excusa de guardárselos, y luego simplemente no había regresado por él. Lo habían dejado allí con nada más que la ropa que llevaba puesta. La llamada que me hizo fue gracias a un extraño que se apiadó de él en la estación de autobuses. La premeditación de su crueldad me dejó sin aliento. No fue un impulso, fue un plan ejecutado con una frialdad monstruosa. Nuestro siguiente destino fue el consulado de Estados Unidos en Oaxaca. Fue un viaje silencioso. Mi abuelo miraba el paisaje por la ventanilla, pero esta vez yo estaba a su lado. Al llegar al consulado, un edificio seguro y oficial, nos recibió un funcionario que ya había sido contactado por Alejandro. Le explicamos la situación y mi abuelo, con una voz que recuperaba su fuerza a cada minuto, narró su calvario. No hubo dudas, no hubo escepticismo.
Vieron a un ciudadano estadounidense, un hombre mayor y vulnerable, que había sido víctima de un crimen atroz a manos de su propia familia. Inmediatamente comenzaron los trámites para emitirle documentos de viaje de emergencia. Por primera vez en días vi a mi abuelo relajarse. Estaba bajo la protección de su país, fuera del alcance de sus hijos. Pero la parte más importante de nuestro plan se llevó a cabo en una pequeña oficina privada que el consulado nos facilitó. Alejandro ya había enviado por correo electrónico todos los documentos necesarios a un notario local con el que trabajaba. Allí, con el sol de la tarde entrando por la ventana, mi abuelo, con una mano firme y una mirada de acero, firmó un nuevo poder notarial, otorgándome a mí el control total y absoluto de todos sus bienes y negocios. Luego, firmó un nuevo testamento. En él desheredaba por completo a Ricardo y Mateo Moreno y a sus cónyuges. La única mención a mi padre era una cláusula final. A mi hijo Ricardo le legó el reloj Rolex que lleva en su muñeca para que siempre recuerde el tiempo que perdió siendo un hombre codicioso en lugar de un hijo. El arma estaba cargada. El vuelo de regreso a Miami fue completamente diferente. Ya no había miedo, solo una fría y tranquila anticipación. Mi abuelo y yo nos sentamos uno al lado del otro, hablando en voz baja, no sobre el pasado, sino sobre el futuro. Hablamos de empezar de nuevo en un lugar más pequeño, más tranquilo, lejos del lujo venenoso de Coral Gables. Alejandro nos llamó justo antes de despegar. La casa está vacía, nos informó. Aterrizan mañana por la tarde. Tienen todo el escenario preparado para su actuación de padre desaparecido. No saben que el actor principal ya está en casa, esperando para cambiar el guión. Colgamos el teléfono, y mi abuelo me sonrió, una sonrisa genuina, la primera que le había visto en años. Estábamos listos. Entrar de nuevo en la villa de Coral Gables fue surrealista. El aire seguía impregnado del perfume caro de mi madre y del silencio opresivo de sus secretos. Pero ahora ese silencio no me intimidaba. Era nuestro aliado. Mientras yo cerraba la puerta principal, mi abuelo caminó lentamente hacia el gran salón y se sentó en su sillón de cuero favorito, el que mi padre solía ocupar como si fuera un trono. Se acomodó, cruzó las piernas y me miró con una calma que era más poderosa que cualquier grito. Yo me quedé de pie a su lado, mi mano sobre su hombro. No dijimos nada, simplemente esperamos. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura a través de los ventanales. Entonces escuchamos el sonido inconfundible del motor de su Mercedes deteniéndose en la entrada. Habían vuelto a casa. La puerta se abrió con un clic suave, un sonido que pareció retumbar en el silencio de la villa. Entraron mi padre, Ricardo, mi madre, Elena y mi tío Mateo. Sus rostros estaban perfectamente compuestos, una máscara de dolor y preocupación ensayada para la actuación que estaban a punto de comenzar. Mi madre incluso se llevaba un pañuelo a los ojos. Pero la actuación se detuvo abruptamente. Sus miradas se clavaron en la figura sentada en el sillón, y luego en mí, de pie a su lado. La falsa tristeza se evaporó, reemplazada por una incredulidad pura y sin filtros. Fue como ver una película detenerse en el cuadro más impactante. El color desapareció de sus caras y por un instante el único sonido en la habitación fue el de sus respiraciones contenidas, el aire cargado de la verdad que acababa de explotarles en la cara. Mi padre fue el primero en recuperarse, su incredulidad transformándose en una furia mal disimulada. Dio un paso adelante, su voz era un gruñido bajo. ¿Qué significa esto? ¿Javier? ¿Cómo llegaste aquí? Sus ojos se movían frenéticamente entre mi abuelo y yo, como un animal acorralado buscando una salida. Luego, su ira se centró en mí. ¿Tú hiciste esto, Sofía? ¿Lo sacaste de su retiro? Estaba bajo cuidado médico. Podrías haberlo lastimado. Intentaba tomar el control de la narrativa, pintarme como la villana, la nieta irresponsable que había secuestrado a su abuelo confundido. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. La base de su mentira se había derrumbado, y él lo sabía. Estaba improvisando, y lo hacía terriblemente mal. Mi madre, Elena, intentó una táctica diferente. Dejó caer su bolso al suelo con un ruido sordo y corrió hacia mi abuelo,
con los brazos abiertos y lágrimas falsas brotando de sus ojos. «Javier, querido». «Gracias a Dios. Estábamos tan preocupados, íbamos a llamar a la policía mañana mismo. Pensamos que te habías perdido». Su voz era un torrente de alivio fingido, una actuación digna de un premio. Pero mi abuelo no se movió. La miró con una frialdad que nunca le había visto, y ella se detuvo a medio camino, sus brazos cayendo a los costados. Su sonrisa temblorosa se desvaneció al comprender que su encanto y su manipulación emocional ya no tenían ningún poder sobre él. Era como ver a una hechicera descubrir que sus hechizos ya no funcionaban. Mi tío Mateo permaneció en silencio cerca de la puerta, su rostro una máscara de furia helada. A diferencia de mi padre, él no perdió la compostura, simplemente observaba, sus ojos calculadores analizando la escena, tratando de entender la magnitud del desastre. Su silencio era casi más aterrador que los gritos de mi padre. Era la calma de un depredador que se da cuenta de que ha caído en una trampa. No había sorpresa en su mirada, sino el reconocimiento de una derrota. Vio a mi abuelo, sereno en su sillón, y me vio a mí, firme a su lado, y supo que habíamos ganado. Supo que el juego, el que ellos habían planeado con tanto cuidado, había terminado de una forma que nunca anticiparon. Finalmente, mi abuelo habló. Su voz no era fuerte, pero llenó la habitación con una autoridad inquebrantable que no había usado en años. Levantó una mano para silenciar las protestas de mi padre. «Ah, ya regresaron», dijo con una sonrisa tranquila, casi amable, que no llegaba a sus ojos. «Qué bueno que están aquí, porque les tengo una sorpresa». Esas palabras, pronunciadas con una calma devastadora, colgaron en el aire. La palabra sorpresa sonó como una sentencia. El terror en los ojos de mi padre era ahora palpable. La farsa se había terminado. La verdadera conversación, la que habían evitado durante años, estaba a punto de comenzar y ellos ya no estaban en control. Justo en ese momento, Alejandro Vargas salió del pasillo, donde había estado esperando en silencio. Llevaba un traje oscuro y sostenía un maletín de cuero. La aparición del viejo abogado de mi abuelo fue como un segundo golpe, más duro que el primero. Mi padre retrocedió un paso, como si hubiera visto un fantasma. «Vargas, ¿qué haces tú aquí?» El nombre salió de sus labios como una maldición. La presencia de Alejandro lo cambió todo. Ya no era un simple drama familiar, se había convertido en un asunto legal. La expresión de mi madre se descompuso por completo. Su rostro se contrajo en una mueca de pánico. Sabían que Alejandro no era un hombre al que pudieran intimidar o manipular. Era la encarnación de la ley y estaba del lado de mi abuelo. Alejandro no se dirigió a ellos. Se detuvo junto a mí y habló con una voz clara y profesional, como si estuviera en una sala de juntas. «Ricardo, Elena, Mateo», dijo, nombrando a cada uno como si estuviera leyendo una lista de acusados. Javier Moreno fue encontrado en San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, a donde fue transportado en contra de su voluntad y abandonado sin fondos, identificación ni medios de comunicación. Su nieta, Sofía, voló para rescatarlo. Posteriormente fuimos al consulado de Estados Unidos, donde se le emitieron documentos de viaje de emergencia y un médico certificó que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. Cada frase era un clavo en el ataúd de su mentira, una demolición sistemática y factual de su plan monstruoso. Luego, Alejandro abrió su maletín sobre la mesa de centro de caoba. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Como resultado de estos eventos, continuó con el mismo tono implacable, Javier ha decidido hacer algunos cambios en la administración de su patrimonio. Colocó un documento frente a ellos. Este es un nuevo poder notarial, firmado y notariado hace 2 días. Revoca todos los poderes anteriores que ustedes tenían sobre sus finanzas y sus decisiones médicas. El control total y absoluto ha sido transferido a su nieta, Sofía Moreno. Mi padre se abalanzó sobre el papel. Sus manos temblaban de rabia. «¡Esto es fraude! ¡Lo has manipulado!», gritó, señalando a mi abuelo. «¡No es legal!». Alejandro ni siquiera parpadeó. «Es perfectamente legal, Ricardo, y es solo el principio». Fue entonces cuando mi abuelo se dirigió directamente a mi padre. Su mirada se posó en la muñeca de Ricardo, donde brillaba el Rolex de oro.
Ese reloj, dijo mi abuelo, su voz suave pero cortante. Te lo puedes quedar. Mi padre lo miró, confundido. Es mi regalo de despedida para ti, Ricardo, continuó mi abuelo, para que cada vez que lo mires, recuerdes todo el tiempo que perdiste siendo un hombre codicioso en lugar de ser un hijo, para que recuerdes que cambiaste mi amor y mi legado por un simple objeto. El golpe fue magistral, una humillación simbólica que valía más que cualquier grito. El reloj, que había sido su trofeo de poder, se convirtió en ese instante en una marca de su vergüenza, un recordatorio perpetuo de todo lo que acababa de perder. El golpe final lo dio Alejandro. Sacó otro documento de la carpeta, el más importante de todos. Y esto, dijo, colocándolo sobre el poder notarial, es el nuevo y último testamento de Javier Moreno. En él ustedes tres, Ricardo, Mateo y Elena Moreno, han sido desheredados por completo y de forma irrevocable. No recibirán ni un solo centavo de su fortuna. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. La realidad de esas palabras los golpeó como una pared de ladrillos. La villa en la que estaban, los autos de lujo en la entrada, las cuentas bancarias que habían estado saqueando, el estatus que tanto amaban, todo se había desvanecido en un instante. Sus rostros eran un lienzo de incredulidad, rabia y una desesperación abyecta. Habían apostado todo y lo habían perdido todo. Mi abuelo se puso de pie lentamente, su postura más erguida de lo que la había visto en años. Ya no era el anciano frágil que habían intentado hacer desaparecer. Era Javier Moreno, el hombre que había construido un imperio desde la nada. Los miró, uno por uno, y su voz no contenía odio, solo una finalidad fría y definitiva. Esta casa ya no es suya. Quiero que empaquen una maleta con sus pertenencias personales y se vayan. Ahora mismo. No hubo espacio para la negociación. No hubo súplicas. Era una orden. Se quedaron paralizados, tres estatuas de codicia derrotada en medio del lujoso salón que ya no les pertenecía. En ese momento, vi cómo el mundo que habían construido sobre la traición se derrumbaba a sus pies, y por primera vez sentí el aire limpio en mi propia casa. El silencio que cayó sobre el salón fue más pesado que cualquier pared. Fue un silencio hecho de sueños rotos y codicia expuesta. Mi padre, Ricardo, se quedó boquiabierto, su rostro pasando del rojo de la furia al blanco pálido del shock. Mi madre, Elena, soltó un pequeño gemido y se tambaleó, apoyándose en el marco de la puerta como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso de su decepción. Pero fue mi tío Mateo quien me dio más miedo. No gritó ni protestó. Simplemente nos miró, a mi abuelo y a mí, con una frialdad calculadora. Sus ojos ya estaban buscando un ángulo, una debilidad, una forma de revertir lo irreversible. En ese momento entendí que no sentían remordimiento por lo que habían hecho, solo una rabia profunda y amarga por haber sido descubiertos y derrotados. Su amor nunca fue real, solo su ambición lo era. Alejandro Vargas dio un paso al frente, su presencia llenando el vacío que habían dejado sus mentiras destrozadas. Tienen una hora para empacar sus efectos personales, dijo con una voz tranquila pero inflexible que no dejaba lugar a discusión. Un equipo de seguridad privada llegará en 60 minutos para escoltarlos fuera de la propiedad. Cualquier intento de llevarse objetos que no les pertenezcan será tratado como un robo. Mi padre finalmente estalló. «No puedes echarnos de nuestra propia casa», gritó, su voz temblorosa de impotencia. Alejandro lo miró sin inmutarse. «Legalmente esta casa nunca fue tuya, Ricardo, y ahora ni siquiera tienes derecho a estar en ella. Si prefieren discutir esto con la policía de Miami-Dade, puedo hacer esa llamada ahora mismo». La mención de la policía los silenció al instante. La amenaza de un escándalo público era lo único que temían más que perder el dinero. Verlos subir las escaleras de mármol fue una de las experiencias más extrañas y agridulces de mi vida. Ya no caminaban con la arrogancia de los dueños de la casa, sino con la lentitud de los prisioneros en su propio hogar. Escuché los sonidos apagados de su derrota desde el piso de arriba. El cierre violento de un cajón, un sollozo ahogado de mi madre, el silencio tenso y ominoso del despacho de mi padre. No sentí la alegría del triunfo que había imaginado.
En su lugar, había un vacío profundo, una tristeza por la familia que podría haber sido y que nunca fue. Me di cuenta de que no estaba presenciando una victoria, sino el final inevitable de una mentira. Estaba viendo a 3 personas cosechar exactamente lo que habían sembrado, y la cosecha era amarga y desoladora. Bajaron exactamente 50 minutos después, cada uno con una sola maleta, sus rostros como máscaras de piedra. Mi padre se negó a mirarme, sus ojos fijos en un punto en la pared detrás de mí, su mandíbula apretada con un odio que podía sentir físicamente. Mi madre, sin embargo, me miró directamente. Sus ojos, hinchados y rojos, no contenían tristeza, sino una acusación. Era una mirada que decía, «Tú nos hiciste esto». En su mente retorcida, la traidora era yo, por haber elegido la lealtad y la decencia por encima de su codicia. Mi tío Mateo fue el último en bajar. Se detuvo frente a mi abuelo y dijo, con una voz desprovista de toda emoción, «Espero que estés contento, viejo. Has destruido a tu propia familia». Mi abuelo simplemente respondió, con una calma que lo desarmó, «No, Mateo. Ustedes lo hicieron, yo solo encendí la luz para que todos pudieran verlo». Cuando los guardias de seguridad llegaron, todo se desarrolló con una eficiencia impersonal y tranquila. No hubo más gritos ni dramas. Mis padres y mi tío fueron escoltados hasta la puerta principal como si fueran extraños. Los vi por última vez a través del gran ventanal del salón, subiendo a su Mercedes, un coche que, como supe después, sería embargado en menos de un mes. La pesada puerta de roble se cerró con un clic definitivo, y el sonido resonó en la casa vacía. El silencio que quedó no era el silencio tenso y opresivo al que estaba acostumbrada. Era un silencio limpio, pacífico. Era el sonido de la libertad. Me acerqué a mi abuelo, que seguía sentado en su sillón, y tomé su mano. No dijimos nada. Simplemente nos quedamos allí, juntos, respirando el aire nuevo de nuestra propia casa. Las semanas siguientes fueron un borrón de actividad legal y logística. Con Alejandro guiándonos, vendimos la villa de Coral Gables y casi todo lo que contenía. Fue un proceso de purga, de deshacernos de los símbolos de una vida que nos había asfixiado. Nos mudamos a una casa mucho más modesta, pero llena de luz en Coconut Grove, con un pequeño jardín donde mi abuelo podía sentarse al sol. Por primera vez en años lo vi sonreír sin una sombra de tristeza en sus ojos. Yo retomé mis estudios, pero ahora con un propósito diferente. Ya no se trataba de escapar, sino de construir un futuro sobre una base sólida de honestidad y amor, valores que había tenido que redescubrir fuera de las paredes de mi propia familia. Mis padres y mi tío intentaron luchar. Contrataron abogados y desafiaron el Nuevo Testamento, alegando que mi abuelo no estaba en su sano juicio y que yo lo había manipulado. Pero su caso se desmoronó espectacularmente. La declaración del médico del consulado, el testimonio de la doctora en México y la prueba irrefutable del boleto de autobús de ida que yo había encontrado en la papelera pintaron un cuadro tan claro de su crueldad y premeditación que el juez desestimó el caso casi de inmediato. No solo perdieron, sino que fueron condenados a pagar todos los costos legales, dejándolos en la ruina. La última noticia que tuve fue que mi padre y mi tío habían perdido sus empleos y estaban viviendo en un pequeño apartamento alquilado, su mundo de lujo reducido a cenizas. Mi madre fue la única que intentó contactarme. Recibí algunos mensajes de texto llenos de una mezcla de autocompasión y acusaciones veladas. «No entiendo cómo pudiste hacernos esto, Sofía, después de todo lo que te hemos dado». Cada palabra era una confirmación de que nunca entenderían. Para ella, el amor y la lealtad eran transacciones, y yo había violado los términos del contrato. Después de consultar con mi abuelo, bloqueé su número. No fue un acto de odio, sino de paz. Hay heridas que no pueden sanar y hay relaciones que son demasiado tóxicas para ser salvadas. Mi familia ahora era el hombre sentado a mi lado, enseñándome a cuidar las orquídeas en nuestro nuevo jardín. Hoy la vida es tranquila, y esa tranquilidad es el mayor lujo que he conocido. Mi abuelo y yo hemos creado una pequeña fundación con una parte de su fortuna para ayudar a personas mayores que han sido víctimas de abuso o abandono. Es su forma de transformar su dolor en algo positivo. A veces, por la tarde, lo veo mirar su muñeca, donde solía estar el Rolex que ahora lleva mi padre como un recordatorio de su fracaso.
Luego me mira y sonríe, una sonrisa genuina que me dice que no ha perdido absolutamente nada de valor. Yo no recuperé a la familia en la que nací, pero salvé a la única persona que realmente importaba y, en el proceso, me encontré a mí misma. Y ese, descubrí, es el único legado que vale la pena proteger. La vida ahora es silenciosa, pero es un silencio diferente. No es el silencio pesado y lleno de secretos de la villa de Coral Gables, sino un silencio tranquilo, lleno de paz, que solo se interrumpe por el sonido de los pájaros en nuestro pequeño jardín o la risa de mi abuelo cuando le gano una partida de ajedrez. Hemos aprendido que el espacio que ocupas en el mundo es mucho menos importante que la paz que ocupas en tu propio corazón. Dejamos atrás un palacio lleno de veneno para encontrar un hogar en un lugar donde lo único que abunda es el respeto y el cariño mutuo. Y ese cambio ha sido la mayor fortuna que podríamos haber heredado. A través de todo esto aprendí la lección más dura y más importante de mi vida. La familia no es una obligación, es una elección. No se define por la sangre que compartimos, sino por la lealtad que demostramos, por el refugio que ofrecemos y por la dignidad que defendemos. Mi padre, mi madre y mi tío eran mi sangre, pero mi familia de verdad era el hombre al que ellos intentaron desechar. Descubrí que a veces, para salvar a tu verdadera familia, tienes que tener el coraje de enfrentarte a aquellos que solo llevan el apellido, pero han olvidado por completo su significado. La lealtad no es silenciosa, y el amor verdadero nunca es pasivo. La ironía de toda esta historia es que mis padres pasaron toda su vida persiguiendo la riqueza, creyendo que el dinero era la medida del éxito y del poder. Pero al final, su obsesión por el dinero fue precisamente lo que los dejó sin nada. Yo, por otro lado, con mis pequeños ahorros que ellos tanto despreciaban, pude comprar lo único que el dinero de ellos no podía: la libertad de mi abuelo y la nuestra. El verdadero legado, el que mi abuelo me enseñó, no está en una cuenta bancaria ni en una escritura de propiedad. Está en la fortaleza de tu carácter, en la valentía de tus acciones y en la certeza de saber que hiciste lo correcto, sin importar el costo. Cuando mi abuelo les dijo, les tengo una sorpresa, no se refería únicamente a los documentos legales que les quitarían su herencia. La verdadera sorpresa fue el espejo que les pusimos enfrente. Fue obligarlos a ver, sin adornos ni excusas, la monstruosidad de sus propias almas. Fue la revelación de que su plan, tan cuidadosamente calculado, había sido desmantelado por la persona a la que menospreciaban, la nieta silenciosa y sensible. La sorpresa fue que la decencia, el amor y la lealtad, valores que ellos consideraban debilidades, resultaron ser las armas más poderosas de todas. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido como yo me sentía, invisible, sin voz, una espectadora impotente de una injusticia en tu propia familia, quiero que sepas que tu sensibilidad no es una debilidad, es tu superpoder. Tu amor y tu lealtad son más valiosos que cualquier fortuna. A veces, la persona más callada de la habitación es la que ve con más claridad, y esa claridad te da una fuerza que los demás no pueden entender. No subestimes el poder de un corazón que se niega a aceptar lo inaceptable. Tú puedes ser el punto de inflexión, la sorpresa que nadie ve venir. Mucha gente me ha preguntado si he perdonado a mis padres. La verdad es que he dejado de pensar en el perdón y he empezado a pensar en la paz. Y mi paz requiere distancia. Hay traiciones que fracturan el alma de una manera tan profunda que no hay forma de volver a pegar los pedazos como estaban antes. Aceptar eso no es un acto de odio, es un acto de autoconservación. Elegí a mi abuelo, elegí la dignidad y, sobre todo, me elegí a mí misma. Y esa es una elección por la que nunca me disculparé. El verdadero legado, al final, no es el dinero que dejas, sino los valores que defiendes y las personas a las que proteges. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho sentir menos solo en tus propias batallas familiares, déjame un comentario contándome tu experiencia. A veces, compartir nuestra verdad es el primer paso para sanar. Y si crees que estas historias de resiliencia y justicia merecen ser escuchadas, suscríbete al canal y acompáñame. Juntos podemos demostrar que incluso en las familias más oscuras siempre hay alguien dispuesto a encender la luz.